5 amigos, jóvenes y llenos de vida, se adentraban en el bosque. Estaban despreocupados, emocionados por un día de aventura. El sendero les era familiar, un camino muy transitado que habían recorrido muchas veces. Pero hoy algo se sentía diferente, un cambio en el aire, un cosquilleo en sus espinas dorsales. Se detuvieron en una bifurcación del camino, su mapa ondeando inútilmente con la brisa. La incertidumbre se reflejaba en sus rostros. Estaban perdidos. El bosque, antes familiar, ahora parecía amenazante. Las sombras se intensificaban a medida que el sol comenzaba a ponerse. El miedo, frío y agudo, comenzó a apoderarse de ellos. Estaban solos. El crepúsculo pintaba el cielo en tonos púrpura y naranja. Una figura emergió de entre los árboles. Alto y delgado, se movía con una quietud inquietante. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver a través de ellos. Se presentó como Yoduloso, su voz un rugido bajo que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Conocía estos bosques, dijo, y se ofreció a guiarlos de regreso al pueblo. El alivio luchó con una creciente inquietud. Había algo en Yoduloso, algo en su mirada inquietante que les provocaba escalofríos. Sin embargo, perdidos y con la noche acercándose, no tuvieron más remedio que aceptar su oferta. Yoduloso los condujo más profundamente en el bosque, por un sendero envuelto en sombras. El aire se volvió pesado, denso por el olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo e inquietante. Caminaba en silencio, sus pasos extrañamente amortiguados en el suelo del bosque. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, intentaron entablar conversación con él, romper el opresivo silencio, pero sus preguntas fueron recibidas con respuestas breves o miradas inquietantes. El bosque parecía árboles como gigantes amenazantes bajo la luz que se desvanecía. Su alivio inicial al encontrar un guía se estaba convirtiendo rápidamente en temor. Mientras caminaban notaron sucesos extraños, fugaces y fáciles de ignorar. Un susurro de sus nombres en el viento aunque nadie hablaba. Un atisbo fugaz de movimiento entre las sombras, siempre fuera de su vista. ¿O era solo su imaginación agudizada por el miedo y la oscuridad que se acercaba? Yoduloso nunca pareció darse cuenta, o si lo hizo no dio señales de ello. Se movía con un propósito desconcertante, sus ojos fijos en el camino que tenía delante. La sensación de ser observados se intensificó, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Se sentían atrapados, presos en una red de miedo de la que no podían escapar. Salieron del bosque mientras la luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el pueblo dormido. El alivio los invadió, mezclado con una inquietud persistente. Le dieron las gracias a Yoduloso, ansiosos por poner distancia entre ellos y el extraño hombre. Él simplemente asintió con sus ojos ilegibles a la luz de la luna y se fundió de nuevo con las sombras. Mientras se dirigían al pueblo, una anciana, con el rostro marcado por la preocupación, los detuvo. Yoduloso, susurró con la voz temblorosa. Él los guió hasta aquí, relataron su encuentro, solo para encontrarse con ojos muy abiertos y susurros ahogados de una leyenda local. Yoduloso, se enteraron, había muerto hacía un siglo. Un trágico accidente en estos mismos bosques. Sacudidos pero decididos a descartar la superstición de los aldeanos, resolvieron revelar las fotos que habían tomado durante su caminata. Después de todo, tenían pruebas tangibles de su encuentro con Yoduloso. Se reunieron en casa de María, su expectación era una mezcla de
emoción y aprensión. A medida que la imagen se materializaba lentamente en la bandeja de revelado, un escalofrío les recorrió la espalda. La foto mostraba a los 5 amigos con sonrisas congeladas en el tiempo, el fondo del bosque familiar y sin embargo algo andaba mal. Donde Yoduloso había estado alto e inquietante, solo había un espacio vacío. El pánico convirtió su sangre en hielo. La foto se deslizó de sus dedos temblorosos, cayendo boca abajo sobre la mesa. La miraron, sus propios rostros reflejados en la tenue luz de la habitación, distorsionados por el miedo. Las historias de los aldeanos, descartadas como folclore, ahora resonaban en sus oídos, cada palabra impregnada de una aterradora verdad. Yoduloso se había ido, desaparecido, pero ¿cómo y por qué? Había estado allí guiándolos por el bosque, su presencia innegable. Sin embargo, la foto, su única prueba, no mostraba nada más que su ausencia. Lo imposible se había convertido en su realidad y los llenaba de un terror que nunca habían conocido. Pulsados por una necesidad de respuestas, de alguna explicación que pudiera anclarlos frente a lo inexplicable, decidieron regresar al bosque. Volvieron sobre sus pasos, el recuerdo de su terror eclipsado por una desesperada esperanza de comprensión. El bosque los recibió de nuevo, los árboles como centinelas silenciosos, el aire cargado con el peso de los secretos. Caminaron hasta llegar al lugar donde habían encontrado a Yoduloso por primera vez, donde el camino familiar había dado paso a lo desconocido y sombrío. Y allí, grabado en la corteza de un roble antiguo, lo encontraron. Un símbolo toscamente tallado, pero innegablemente familiar. Era el mismo símbolo que habían visto en sus pesadillas, el mismo símbolo que atormentaba los límites de sus recuerdos. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue más aterradora que cualquier leyenda. Yoduloso no era un guía benevolente, ni un alma perdida, era algo mucho más antiguo, mucho más siniestro, era un heraldo, un guardián de algo antic y maligno.